Quien cumple principios, desbloquea bendiciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que creer en Dios sin obedecerlo no tiene mucho sentido? En realidad, es lo mismo que hace el mismo Satanás. Él sabe que Dios existe, pero se niega a obedecer. ¿Te has preguntado por qué muchas veces sentimos que nuestra fe no nos lleva a ningún lado? En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo la obediencia a Dios es la clave para la transformación de la vida. Aquí descubrirás por qué los principios no son una obligación. Cumplirlos significa obedecer para vivir con propósito y recibir bendiciones. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin saber qué hacer o por qué las cosas no están funcionando? Ahora entenderás que quien rompe principios renuncia a las promesas. Este video no es solo para quienes ya tienen fe, sino también para quienes desean vivir una fe verdadera que transforma y trae resultados. Vamos juntos a entender cómo la obediencia a Dios es la mayor fuente de victoria en tu vida. Comencemos hablando de algo fundamental para nuestra vida cristiana: el carácter. Obedecer a Dios es reflejar su carácter a través de nuestras acciones. ¿Sabes? El carácter no es algo que se vea en una persona de la noche a la mañana. Se forja con el tiempo y se demuestra en cómo actúas cuando nadie te está viendo, en las pequeñas decisiones del día a día. Y ese es el punto. Dios no solo está interesado en lo que haces en público generalmente ya estamos moldeados por el juicio de la sociedad. Dios también se interesa en tu comportamiento cuando estás solo, en lo privado, cuando tu corazón está libre para ser quien realmente eres. ¿Prestas atención a lo que piensas o sientes? Puede que tengas la sensación de que eres libre para hacer lo que quieras, pero en realidad es en esos momentos cuando tu carácter es verdaderamente puesto a prueba. Dios, que conoce nuestros corazones, no nos vigila como si fuera un policía, pero sí conoce nuestras intenciones, y eso es lo que realmente le importa. Debemos ser conscientes de que nuestra libertad no nos da licencia para actuar de cualquier manera. Como cristianos, debemos tener responsabilidad afectiva, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo cuidas tus propios pensamientos? ¿Cómo gestionas tus emociones? Esto es fundamental. No se trata solo de lo que haces externamente, sino de lo que sucede dentro de ti y de cómo te relacionas con Dios y con los demás en todo momento. Es fácil actuar conforme a las normas sociales cuando todos nos están observando, pero el verdadero carácter se revela cuando nadie nos ve, cuando no hay juicio externo, cuando decidimos hacer lo correcto porque tenemos un compromiso sincero con Dios y con nosotros mismos. Ese compromiso se refleja en nuestras actitudes, en la manera en que tratamos a los demás y, sobre todo, en cómo cuidamos nuestro corazón. Cuando nuestro carácter está alineado con los principios de Dios, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor y su voluntad. Para hablar de carácter en el contexto de la obediencia, también debemos hablar de la mayordomía. La mayordomía es la responsabilidad que tenemos sobre todo lo que Dios nos ha dado: tiempo, recursos, talentos, dinero e incluso nuestra salud. Cuando se menciona la mayordomía, muchas veces lo primero que viene a la mente es el dinero, pero es mucho más que eso. La mayordomía es la manera en que administras tu vida, cómo cuidas de tu familia, cómo usas tu tiempo y cómo gestionas los dones que Dios ha puesto en tus manos. Si no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, terminamos desperdiciando oportunidades y, lo más preocupante, podemos alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que quiero que entiendas es que el carácter y la mayordomía van de la mano.
Si tienes un buen carácter, serás un buen mayordomo. Cuidarás lo que Dios te ha dado con responsabilidad, porque sabes que eso es un reflejo de tu fe. Esto aplica a cada área de la vida, en el trabajo, en la manera en que te relacionas con los demás y en la administración de tu tiempo. Y aún más, si eres fiel en lo poco, Dios confiará más en ti. No podemos esperar que Dios nos entregue grandes bendiciones si no somos fieles en las cosas pequeñas. Ahora quiero que pienses por un momento en lo que has estado sembrando en tu vida. La Biblia habla mucho sobre siembra y cosecha, y esta es una ley espiritual que no falla. Así como en el campo, lo que siembras determinará lo que cosecharás. Si siembras amor, paciencia y bondad, cosecharás frutos de paz, respeto y alegría. Y quizás te estés preguntando, ¿cómo voy a sembrar cosas buenas si mi jefe es un demonio, mi padre nunca quiso saber de mí, en mi familia hay personas con problemas de alcohol y tengo que hacer todo por mí mismo? Lo entiendo perfectamente. Y esas situaciones realmente pueden parecer difíciles. La vida no siempre nos ofrece condiciones ideales para sembrar lo que nos gustaría. Pero es precisamente en esos momentos cuando el poder de la siembra y la cosecha se vuelve aún más relevante. Cuando siembras el bien, incluso frente a las dificultades, no solo estás reaccionando a las circunstancias, sino actuando de acuerdo con los principios de Dios, que son inmutables. Y esto no significa ser un tonto, que acepta todo y complace a todos. Debes buscar sabiduría, estrategias que mejoren la situación, ya sea en el cambio de un comportamiento o incluso con el distanciamiento de aquello con lo que ya entendiste que no puedes más lidiar, un empleo, un pariente, una amistad, un hábito, lo que sea. Dios te dio la capacidad para pensar y actuar, para sembrar con el corazón puro, incluso cuando el terreno parece árido. Él no nos dice que sembremos solo cuando las cosas están fáciles, sino que sembremos con fe, sabiendo que Él cuida de nuestra cosecha. Cree, Dios no está diciendo que necesitas ser perfecto, ni que no hay motivos legítimos para la frustración. Lo que Él quiere es que tú, incluso en medio de todo esto, elijas sembrar el bien. Cuando eliges ser paciente con los que te rodean, cuando decides amar, incluso sin ser amado, estás sembrando algo que dará frutos. Tal vez no lo veas de inmediato, pero Dios garantiza que en su tiempo cosecharás lo que sembraste. Y es importante recordar que no sembramos para ver a los demás cambiar, sembramos para honrar a Dios, para hacer la diferencia independientemente de las reacciones de los demás. A veces la cosecha no es inmediata, pero Dios siempre recompensará a aquel que siembra en su nombre. Siembra porque eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando actúas con bondad, incluso frente a la adversidad, estás reflejando el carácter de Cristo. Y eso es lo que Él desea de nosotros, que incluso en tiempos difíciles podamos sembrar su luz en el mundo. A veces la cosecha no es inmediata, pero Dios siempre recompensará a aquel que siembra en su nombre. Siembra porque eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando actúas con bondad, incluso frente a la adversidad, estás reflejando el carácter de Cristo. Y eso es lo que Él desea de nosotros, que incluso en tiempos difíciles podamos sembrar su luz en el mundo. Piensa en esto. ¿Qué tipo de semillas has estado sembrando? Si quieres cosechar bendiciones, comienza a sembrar con un corazón puro, con actitudes que glorifiquen a Dios. Y recuerda, la siembra puede ser difícil y tomar tiempo, pero la cosecha llega, y cuando llega, siempre es más abundante de lo que sembraste. Hablemos ahora sobre autogobierno.
¿Qué significa esto en la práctica? El autogobierno es la capacidad de controlar tus propios impulsos, de tener dominio sobre tus emociones y acciones. Todos tenemos momentos de frustración, de querer perder la paciencia o de actuar por impulso. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos tener autocontrol, porque esto es un reflejo de nuestra madurez espiritual. No podemos dejar que nuestras emociones gobiernen nuestras acciones. Cuando aprendes a controlarte, comienzas a reflejar más la imagen de Cristo en tu vida. Y sé que podrías estar pensando, pero yo soy de paz, son los demás los que me quitan la paciencia. Ser reactivo a las emociones de los demás es una trampa común, pero que puede perjudicar mucho nuestra paz y equilibrio. Muchas veces, cuando alguien está irritado, frustrado o triste, tendemos a reaccionar con la misma intensidad, lo que solo empeora la situación. El problema es que, al hacer esto, estamos dejando que las emociones de los demás controlen las nuestras, y eso nos impide actuar con sabiduría y discernimiento. En lugar de ser reactivos, necesitamos aprender a controlar nuestras propias emociones y responder de manera ponderada y tranquila. Esto no significa ignorar los sentimientos de los demás, sino actuar de manera que mantenga nuestra paz y nos permita ayudar de una manera constructiva. ¿Y qué tiene que ver Dios con esto? Bueno, Él nos dio el libre albedrío, pero también es soberano sobre todas las cosas. Esto significa que, aunque tengamos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, debemos someter esas decisiones a la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando ponemos nuestra confianza en su soberanía, nos liberamos de la ansiedad y la incertidumbre, sabiendo que Él está en control. El autogobierno en este sentido es fundamental, porque cuando conseguimos mantener nuestra calma y empatía, podemos responder de manera más eficaz y alineada con la voluntad de Dios, sin ser dominados por las circunstancias externas. Espero que hayas entendido que el poder del autogobierno, junto con la soberanía de Dios, genera mucho más equilibrio en tu vida. Te conviertes en capaz de tomar decisiones más sabias, y tu confianza en Dios crece. Esto nos trae paz y certeza de que estamos caminando por el camino que Él preparó para nosotros. Quiero hablar también sobre la individualidad, y aquí te voy a recordar algo muy importante. Tú eres único. Dios no nos hizo copias, nos hizo con un propósito individual. La Biblia dice que fuimos creados de manera maravillosa, y Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Esto significa que tienes un papel único que desempeñar en el plan de Dios. No hay nadie igual a ti, con las mismas habilidades, experiencias y visión de la vida. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestra vida no es para imitar a los demás, sino para seguir el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y es precisamente en esa individualidad donde entra nuestra alianza con Jesús. Alianza es una relación de compromiso y fidelidad. Cuando haces una alianza con Jesús, te comprometes a seguir sus principios y confiar en su dirección para tu vida. Esta alianza no es solo un acuerdo, sino una relación profunda, donde comienzas a entender que Jesús, nuestro Redentor, siempre está a tu lado, listo para guiarte. Y cuando entiendes esta alianza, tu vida adquiere dirección y propósito. Empiezas a vivir no para agradar a los demás, sino para cumplir el llamado de Dios para ti. Esa alianza es lo que nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. No estás solo. Jesús está contigo en cada paso. Él fue un ser humano como tú, experimentó todos los sentimientos de un ser humano y murió liberándonos del pecado a través del sacrificio de la cruz, pagando el precio necesario para que pudiéramos conectarnos con Dios siempre que lo deseáramos. Al reconocer esta alianza y ser fieles a ella,
comenzamos a vivir una vida con más claridad y una confianza que antes no teníamos, porque no comprendíamos quiénes somos. Para finalizar, quiero que pienses en algo que quizás nunca hayas reflexionado profundamente. No transformes tus bendiciones en una carga. Sé que el día a día puede ser pesado, y a veces parece que las responsabilidades de la vida están robando tu paz. Cuidar del hogar, del trabajo, del ministerio, todo eso puede parecer una lista interminable de tareas. Pero, ¿alguna vez has pensado en empezar a ver esas responsabilidades como oportunidades de adoración? Cuidar de tu hogar, preparar el almuerzo, cambiar el pañal, liderar un equipo en el trabajo o incluso servir en la iglesia, todas estas actividades pueden ser una forma de glorificar a Dios. El secreto está en la actitud con la que hacemos estas tareas. Si haces todo con el corazón dirigido a Dios, buscando hacer lo mejor posible en cada tarea, estarás ofreciendo esa actividad como un acto de adoración. Y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros, como enseña Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres. Debemos hacer todo con calidad y excelencia. No veas el trabajo ni las responsabilidades como una carga, sino como un regalo que Dios te ha dado para administrar. Cuando cuidas con dedicación y amor, Dios es glorificado. Recuerda, Dios no te llama a cargar pesadas cargas, sino a vivir con propósito en cada área de tu vida. Que podamos vivir con un corazón agradecido y comprometido con el plan de Dios, sabiendo que Él es glorificado en todo lo que hacemos. Fiquem na vibe de Jesus, é nóis.